Me llamo Nancy Quintero, mi profesión es repostera. Antes de ser fiel en mis diezmos, en mis primicias a Dios, mi vida estaba completamente destruida. Tenía deudas, mis proyectos, mis sueños no se podían hacer realidad. Pasaba por muchas humillaciones al no tener una vida económica buena, prosperada. Mi vida era completamente humillante, ¿no? No podía pagar el colegio de mi hija, teníamos muchas deudas, a raíz de eso había muchas peleas en mi matrimonio a causa de las deudas y no poder concretar nuestros sueños, nuestros proyectos. Queríamos comprarnos un auto, queríamos tener un negocio, nos queríamos ir de vacaciones, nunca podíamos hacerlo realidad, siempre había trabas, no podíamos conquistar los sueños, los proyectos que teníamos. Cuando conocí la Iglesia Universal escuché hablar de la fidelidad, ¿no? De ser diezmista. Ahí yo probé, ¿no? Ser diezmista fiel y mi vida empezó a cambiar. Pero primero y en primer lugar, lo primero que hice fue poner a Dios en primer lugar. Mi fidelidad primero a Él, ¿no? Que Él me había dado esa fuerza, esa paz que yo tanto necesitaba, porque yo venía muy cargada de tantas luchas, tantos problemas y no encontraba la solución. Cuando yo escuché hablar de la fidelidad a Dios, probé y empecé a ser diezmista fiel. Y las cosas empezaron a cambiar. Primero en mi mente, se empezaron a acomodar las cosas, ¿no? En mi mente. Entendí que si yo era fiel con Dios, todo se iba a hacer realidad. Los proyectos que yo tenía empezaron a hacerse realidad. Yo siempre soñé con tener un negocio, siempre soñé con tener un auto 0 kilómetro, que no lo podíamos tener ni siquiera usado. Ahí cuando empecé a ser fiel con Dios, todo eso empezó a hacerse realidad. Conquistamos nuestro primer 0 kilómetro, al poco tiempo lo vendimos, compramos otro 0 kilómetro. Las deudas las pudimos pagar, pagamos todas las deudas que teníamos, podíamos comer de lo que queríamos, mandar a mi hija al colegio sin ningún problema, que no le falte nada. O sea, en mi hogar no faltaba nada, no falta nada. Tenemos sueños, luchamos por esos sueños y hoy se hacen realidad. No es que quedan en el pasado o que quedan en el camino. Hoy podemos ir de vacaciones. Hace un año abrimos nuestro propio negocio de artículos de limpieza y perfumería, todo siendo siempre fiel, ¿no? Y poniendo a Dios primero y principal, a Él en primer lugar, ¿no? Y Él hace que todo eso se haga realidad. Con mi esposo estamos muy bien, nos llevamos muy bien, trabajamos juntos. Yo renuncié a un trabajo de 22 años para hoy poder estar con mi esposo trabajando juntos en el negocio. Aparte de eso, dedicarme a lo que yo había postergado mucho tiempo, que era la repostería, que es algo que a mí me encanta, siempre me gustó y soñé de trabajar también con eso. O sea, cuando mi esposo queda en el negocio, yo me dedico a hacer la repostería, a hacer tortas. Hoy tengo una vida muy bendecida. Dios está en primer lugar en mi vida, en mi matrimonio, en mi casa. Él es el primero de todo. Sé que poniendo las cosas en las manos de Él voy segura. No tengo miedo a nada. Todo sueño que tengo, lucho por ese sueño porque sé que Dios va a responder. Lo pongo a Él siempre en primer lugar. Y mi vida es una vida muy bendecida, tanto en la familia, con lo económico, en la salud, en todos los sentidos de mi vida.